capítulo 1 del profeta Isaías. Vamos a estar leyendo allí, hermanos, los versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron al médico? Y el médico hace un chequeo y después del chequeo viene el diagnóstico. El médico ve los síntomas, algunos síntomas visibles, otros son síntomas internos, pero él se maneja por los síntomas y al ver los síntomas dice: usted tiene tal o cual enfermedad. Bueno, hoy el médico de médicos va a hacer un diagnóstico, a ver si nosotros tenemos alguna enfermedad espiritual. En el contexto de estos pasajes, Dios está hablando a su pueblo y hace un diagnóstico. Y el diagnóstico es que no hay nada bueno, están enfermos. El Señor dice ahí, usando una metáfora, miren qué cortante es el Señor, dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea que el diagnóstico general de la sociedad de aquel tiempo no era buena según el Señor. Ellos podrían decir: no, estamos bárbaros. Como si nosotros fuéramos el médico dice: mire, usted no lo ve al problema porque está adentro, pero usted tiene un cáncer adentro. No que no tiene un cáncer y yo me miro al espejo y me veo bárbaro. No, yo no le voy a hacer caso al médico. Y a veces reaccionamos neciamente. Y Dios venía advirtiendo a su pueblo que el diagnóstico era malo porque los síntomas eran muy malos. El síntoma de la rebelión, el síntoma de no someterse a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y Dios dice: el problema es que el corazón de ustedes está enfermo. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. De la punta de los pies a la punta de la cabeza no hay nada sano. Y la Biblia, si bien la Biblia no habla específicamente con las palabras enfermedad espiritual, pero sí lo usa de una manera metafórica. Este es uno de los tantos pasajes que la Biblia va a usar metafóricamente para hacernos ver nuestra condición espiritual. En primer lugar, el hombre sin Cristo, el incrédulo, el que no ha nacido de nuevo, el que no es creyente, está tan enfermo espiritualmente que la Biblia lo llama en Efesios capítulo 2, versículo 1, por boca del apóstol Pablo, cuando dice allí: y Él les dio a ustedes vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. La persona que no ha nacido de nuevo, la persona que no se ha arrepentido de sus pecados, la persona que no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, delante de los ojos de Dios está muerta en delitos y pecados. Tan seria es su condición que nacemos muertos espiritualmente. Nosotros nacemos vivos biológicamente, tenemos una vida física, pero estamos apartados de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, y eso ha causado la muerte espiritual del hombre. ¿Qué pasa si usted tiene, por darle un ejemplo, tiene un pescado muerto y empieza a oler el pescado? Y usted va y compra un perfume, el más caro, y le empieza a echar perfume a ese pescado muerto. Va a seguir oliendo, no va a haber perfume que lo tape. Bueno, el pecador muchas veces hace eso, porque el pecado apesta delante del Señor y queremos echarnos el perfume de las buenas obras, el perfume de yo soy bueno, el perfume de que yo voy a ir al cielo cuando me muera. El pescado muerto sigue gediendo a pescado muerto. Así que, en primer lugar, tenemos la condición de aquellos que no han nacido de nuevo, están muertos espiritualmente. Pero también, en segundo lugar, la Biblia habla de una manera metafórica de nosotros los creyentes. Si bien hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, estamos en un proceso de santificación, pero en este proceso pueden aparecer algunos síntomas de enfermedades espirituales. Y el médico divino que nos conoce, que sabe la condición de cada uno, Él es el que dice los síntomas y Él va a decir qué es lo que nosotros podemos tener o no. Así que la Biblia enseña claramente lo que enriquece espiritualmente
en oposición o en contraste a lo que nos causaría estar espiritualmente enfermos. Por ejemplo, le explico esta contracara de las verdades de la palabra de Dios con dos pasajes de Proverbios. Entonces, la Biblia nos muestra claramente lo que nos sana espiritualmente, pero la Biblia nos muestra claramente lo que nos enferma espiritualmente. En primer lugar, dice Proverbios 19:23, por ejemplo, el temor del Señor conduce a la vida. El temor del Señor es el amor al Señor, es creer al Señor, es reverenciar al Señor, es respetar al Señor, es creer al Señor, es servir al Señor con un corazón humillado. Bueno, ese temor del Señor nos va a conducir a la vida, nos va a dar vida, nos va a dar plenitud, nos va a dar salud espiritual, nos va a dar vigor a nuestra vida espiritual, el temor al Señor. ¿Qué pasa si no hay temor del Señor en nuestros corazones? Ese proceso se revierte y en vez de estar vivos espiritualmente empezamos a enfermarnos espiritualmente. Ya no tengo temor de Dios, entonces ¿para qué voy a orar? ¿Para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a anunciar el Evangelio? Esos son síntomas de enfermedad espiritual. Son síntomas de enfermedad espiritual. Dice allí Proverbios 11:19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Proverbios 11:19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Esto era lo que estaba haciendo Israel en este tiempo. Sabía la voluntad de Dios, pero no la hacía. Y eso era darle la espalda a la justicia de Dios y seguir el camino de la muerte. No hacían caso, se habían rebelado en contra del Señor, eran idólatras. Había problemas serios, morales y espirituales. Y luego Pablo, ahí en la primera carta a Timoteo, del capítulo 4, versículo 8, Timoteo, dice Pablo que el ejercicio corporal es de poco provecho, porque solamente tiene provecho físico, tiene provecho para esta vida, para este tiempo de vida el ejercicio espiritual. No es que sea malo el ejercicio espiritual. Si usted quiere salir a correr, a caminar a un gimnasio, espectacular, pero los beneficios son limitados. Simplemente es para el físico, el cuerpo físico, y es para esta vida. Pero mire lo que dice luego Pablo en ese texto allí. Dice, pero la piedad, por eso Pablo le decía a Timoteo, ejercítate para la piedad. La piedad es el temor de Dios, querer agradar a Dios, el ejercicio de la piedad. Resulta que los gimnasios cada vez están más llenos y las iglesias cada vez más vacías. ¿Cómo es la cosa? Bueno, porque muchos están teniendo en poco el ejercitarse para la piedad. Dice que tiene provecho para esta vida presente, pero también tiene promesa para la eternidad, para la vida venidera. La piedad, cuanto más piadosos seamos, más sanos y fuertes seremos espiritualmente. La piedad, ejercitarnos para la piedad, fortalecer nuestro corazón en la piedad, nos va a hacer bien en esta vida, pero tiene también beneficios para la vida eterna, la vida siguiente. Así que la piedad, la justicia y el temor del Señor son los primeros remedios que el médico divino nos aconseja si nosotros estamos pasando algún tiempo de enfermedad espiritual como creyentes. Recuerde, seguir la justicia, cultivar el temor de Dios, eso es sumamente importante. La piedad, ejercitarnos para la piedad. Mire que la carne de uno, la naturaleza caída de uno es terrible. Ella también, si nosotros no la estamos mortificando, ella gana terreno. Es como esas hiedras trepadoras, ves que usted las corta y al otro día sale otra rama y quiere trepar y lo que agarra a su paso. Yo tengo allá en casa unos arbolitos de cedrón y del otro lado está pegado un campo sucio que hay y del otro lado se viene una enredadera. Yo no quiero exagerar, hermano, pero en estos años yo la tengo que haber cortado, pero fácil a esa enredadera 20 veces. No hay matayuyo que la mate, no hay tijera de podar. Usted la saca de raíz y queda un pedacito y brota y siempre van los cedrones y los ahoga. Así es la carne, así es la naturaleza de pecado a nosotros. Quiere matar la obra de Dios en nuestra vida. Pero por otro lado, los creyentes en Cristo se nos enseña en la palabra de Dios la importancia que tiene para nuestra salud espiritual la sana doctrina, la sana enseñanza.
Por eso creyentes del siglo XXI tienen que buscar iglesias de sana doctrina. No busque una iglesia donde le hagan sentir bien. ¿Por qué va a la iglesia aquella? No porque en esta iglesia yo me siento bien. ¿Y qué enseña esa iglesia? La sana doctrina. No medimos las consecuencias que tiene escuchar cualquier cosa. Lamentablemente no todo el que anda con una Biblia bajo del brazo le va a predicar la sana doctrina. Ahora se ha denominado, anda la sana doctrina, pero está la sarna doctrina. Cuidado, la sarna doctrina trae comezón de oír, trae sarna. Cuidado con eso, hermano. Hay que buscar una iglesia donde la palabra de Dios sea expuesta con fidelidad, porque la sana doctrina va a traer piedad a nuestra vida. La sana doctrina va a contribuir a nuestra salud espiritual, por eso es sumamente importante. Pablo, tanto en 1 Timoteo, 2 Timoteo, la carta a Tito, que son cartas netamente pastorales de Pablo a Timoteo y a Tito, que fueron discípulos del apóstol Pablo y después fueron comisionados pastores maestros en iglesias que Pablo fundó. Pablo les advierte tanto a Tito como a Timoteo que tengan cuidado. Tener cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tito 2:1, y tú habla lo que esté de acuerdo a sana doctrina. ¿Por qué el apóstol insiste tanto y las iglesias de hoy en día insisten tan poco? Esa iglesia es pura doctrina. ¿Y qué querés? Yo no voy a esa iglesia porque es pura doctrina. Qué lástima, ¿no? Que hoy no haya comezón de oír la sana doctrina. Pero es así, hermano. La sana doctrina promueve la salud espiritual del creyente, de una iglesia, de los ministerios de esa congregación que están fundados en la sana doctrina. ¿Qué habló Jesús en cuanto a esto, a las enfermedades espirituales? Jesús habló mucho en cuanto a esto y de una, como les decía, de una manera metafórica. Les voy a dar un mensaje, pero muy claro, de nuestro Señor ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 9. Acompáñeme con su Biblia y vamos a ver qué dijo el maestro, el médico de los médicos. Mateo capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 9. Acá tenemos el llamamiento de Leví. Leví es Mateo, que después Leví era un recaudador de impuestos y los judíos odiaban a los cobradores de impuestos porque eran judíos que supuestamente ellos los trataban de traidores, porque ahora cobraban impuestos a los judíos para darle a Roma quien los había esclavizado. Y por lo general, el que debía 3 pesos, el recaudador de impuestos le cobraba 4 o 5, lo que pudiera. Y ellos sabían que se quedaban con el resto de la plata. Y eran odiados, eran despreciados por los judíos. Y acá tenemos a Leví que estaba sentadito en el banco de los tribunos públicos cobrando sus impuestos y de repente pasa el maestro y le dice, sígueme. Y él dejando todo sigue al maestro. Dice, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido. Es decir, Jesús va a la casa de Leví, de Mateo, y cuando los pecadores ven que Jesús entró a la casa de este cobrador de impuestos, entonces muchos pecadores empezaron a llegar a la casa, porque se habían enterado que Jesús estaba ahí, y lo más probable es que querían escuchar al Señor o tenían algún tipo de curiosidad. Y dice, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y esto estaba prohibido por parte de los judíos de alta alcurnia, que eran los fariseos, los escribas, los saduceos, que eran las sectas religiosas élite de Israel del tiempo de Jesús. Por eso dice, cuando vieron esto los fariseos, para ellos se les vino el mundo abajo. ¿Cómo este hombre se va a meter con estos pecadores? Este hombre no tiene vergüenza. ¿Cómo se va a meter a la casa de estos pecadores y va a comer con ellos ahí? Se va a juntar con esta mala calaña. Porque los fariseos eran terribles. Colaban el mosquito y se tragaban el camello. Y dice, ¿por qué vuestro maestro, le dijeron ellos a sus discípulos, los fariseos, le dicen a los discípulos de Jesús, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Era algo terrible para esta gente. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. ¿Qué le quería decir Jesús? Acá Jesús está hablando con sarcasmo y está usando una metáfora. Porque ellos se pensaban justos, ellos eran los buenos. Ellos, si le preguntaban a un fariseo, ¿por qué vas a ir al cielo? Ah, porque soy bueno. Cuando el Señor le preguntó al joven rico, pero yo he guardado los mandamientos desde chico, yo he hecho todo esto, ¿qué me falta para ser salvo? Bueno, tenés que guardar los mandamientos. No, yo eso ya me lo sé y lo he hecho. Eran buenos. Ellos no tenían la necesidad de arrepentirse de sus pecados. No tenían la necesidad de un médico que sanara su alma y su corazón podrido. Lo único que tenían era una fachada de religiosidad. La religión lo que hace es echarle perfume al pescado podrido. La religión no sana nuestro corazón. La religión no sana nuestro pecado. El que lo sana es una persona, es Jesucristo. Pero ellos se veían buenos, sanos, justos, sin pecados a sus propios ojos, y los demás sí. Los demás eran pecadores, pero ellos no. Y entonces el Señor, conociendo sus corazones, les dice ahí: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y luego el Señor agrega en el verso 13: ir pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo estos fariseos podían tener la sanidad del médico divino? La única manera era arrepentirse. ¿Cómo un pecador puede tener la sanidad de su corazón, de su alma? Es a través del arrepentimiento. ¿Cómo un cristiano puede ser sanado de sus enfermedades? Es a través de su arrepentimiento. Cuando uno empieza a ver los síntomas, uno va al médico y le dice: doctor, me está pasando esto, me duele acá, hace tiempo que ando así. Y bueno, el médico va a empezar a orar. Hasta que no haya arrepentimiento, hermanos, la fe y el arrepentimiento vienen de la mano. Pero esta gente no necesitaba arrepentimiento, porque ellos se creían justos, ellos se creían santos, ellos se creían sin pecado. Por eso Jesús les dice ahí tan claramente, dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos no veían la necesidad de ser sanados espiritualmente. Y qué cosa fea, ¿no? Porque el mismo espíritu tiene la gente de afuera, el incrédulo. Si el incrédulo supiera la condición del diagnóstico divino, toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente, de la planta del pie hasta la punta de la coronilla y hinchazón y podrida llaga, entonces vendría a ver al médico que lo curaría. Pero ellos son ahí buenos, justos, no hacen mal a nadie, pero el médico ha dado un diagnóstico que es general. Todos por igual, absolutamente todos. Y acá el Señor lo deja muy claro. Lo único que esta gente, lamentablemente, ellos no veían necesidad de arrepentirse. Pero por otro lado, la enfermedad espiritual puede estar estrechamente relacionada con la enfermedad física y emocional. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué hay tantas enfermedades emocionales? ¿Por qué hay tanta gente desequilibrada emocionalmente? Bueno, hermanos, recuerden que nosotros somos un alma que está en un cuerpo físico. Somos materia y somos espíritu. Y eso no se puede dividir. Eso se separa el día de la muerte. Mientras tanto, el cuerpo es el estuche de mi alma, de mi espíritu. Y si mi alma comienza a sufrir y a estar enferma, es cuestión de tiempo que mi cuerpo también. Saben ustedes que los científicos, la Biblia ya lo sabe porque es palabra de Dios, pero los científicos hace muy poco tiempo han descubierto que un alto porcentaje de enfermedades malignas como el cáncer se producen por el odio, el resentimiento, la falta de perdón, el dolor que me ha causado otra persona y yo no he sabido lidiar con eso. No me hicieron nada físico, me hicieron algo en mi alma y eso somatizó en mi cuerpo. Y muchas de las enfermedades vienen por ahí, porque somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Es un invento mío esto, no, se lo voy a mostrar con la Biblia. Y uno de los ejemplos más claros pasó hace 3000 y pico de años, por eso le decía, la ciencia lo está viendo ahora esto. Ellos saben que ese rencor, ese odio, esa amargura, esos resentimientos van a enfermarlo físicamente y derivan en un gran porcentaje de enfermedades de cáncer, por ejemplo, en úlceras y cantidad de cosas. Yo tengo una lista y digo, es increíble, ¿no? Si el ser humano supiera, si tuviera un alma sana, por supuesto que nos vamos a seguir enfermando porque
nuestro cuerpo está afectado por el pecado, pero nos aliviaríamos de cantidad de cosas. Salmo 32, ¿qué está pasando ahí? El Salmo 32 es un salmo paralelo con el Salmo 51. Es un salmo de David. Yo quiero que preste mucha atención a este punto que es sumamente importante. Salmo 32. David dice ahí en el versículo 3 y 4, miren lo que dice en el versículo 3 y 4 del Salmo 32. Dice David, mientras me guardé eso que tenía en el corazón, David estaba sufriendo, David estaba dolido, David estaba acongojado, David estaba enfermo espiritualmente, pero tenía la boquita cerrada. Capaz que lo veía en el culto a David, en el templo, pero la procesión está dentro. Y él dice, mientras callé, ¿cómo le fue? ¿Qué dijo Jesús hace un ratito? Que él no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Todo empieza con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento comienza con una confesión genuina de lo que me está pasando. Y David dice, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Empezó a tener problemas físicos, empezó a tener dolencias, empezó a tener malestares. Dice, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Se quejaba de dolor, realmente le dolía, tenía angustia, tenía problemas físicos, tenía su cuerpo decaído. Dice, ¿por qué de día y de noche se agravó sobre mí tu mano? Recuerden que el médico sana cuando hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, la sanidad divina viene cuando hay arrepentimiento. A medida que dejamos pasar el tiempo, ¿qué pasa si yo tengo síntomas y dejo de ir al médico? Y empieza a pasar el tiempo, la enfermedad se va agravando. Y el médico dice, si hubiera venido mucho antes mi hermano, le hubiéramos agarrado a tiempo al asunto, pero ¿cuánto hace que siente estos síntomas? Y hace 3 años, doctor, y recién ahora me viene a ver. Porque a veces es así la cosa. Y bueno, lo mismo pasa con el pecado. Mientras callamos, mientras lo queremos disimular, la mano del Señor se agrava sobre nosotros. Y David está confesando eso. Después leo en su casa el Salmo 51, el Salmo de confesión. También él quiso ocultar. Y dice después, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Acá usa una metáfora espectacular, David. Se volvió mi verdor, mi vigor, mi gozo, mi vitalidad. Mi vida se fue secando, se fue marchitando. ¿Cuántas vidas hay que están así? Que no tienen gozo, que están marchitas por dentro, que están muriendo por dentro porque están callando su pecado y no quieren venir al médico. Y no queréis venir a mí, dijo Jesús, para que yo os dé vida eterna. Y ese es el gran problema. Pero también, no solamente David expresa allí en el Salmo 32 su experiencia con su enfermedad espiritual, también describe el camino que él tomó para ser sanado. Me imagino que llegó un punto que dijo, bueno, hasta acá, yo no quiero seguir más con esto. Y él dice allí, en el versículo 5, te manifesté, o te declaré, o te confesé mi pecado. Ahora sí va a venir la medicina. Pero mientras nosotros nos hacemos los locos, no queremos arreglar nuestra vida delante del Señor y nos queremos justificar y nos queremos esconder y queremos seguir echándole perfume al pescado podrido, no va a cambiar las cosas. Echémosle la culpa a quien sea, pero muchos creyentes andan como David. Su verdor espiritual se ha vuelto como sequedades de verano porque hay pecados que no han sido arreglados aún delante del Señor. Y dice David, mientras esto iba pasando, tu mano se agravaba sobre mí. Y es lamentable, hermanos, nosotros estamos viendo una condición espiritual que es seriamente, muy seria, está afectando a muchísimos creyentes que tienen que venir al médico, tienen que arreglar sus vidas. El médico ha dado el diagnóstico y hay sanidad, por supuesto, pero si no hay confesión y si no hay arrepentimiento, él dice ahí, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Ahí vino la confesión.
Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Qué horrible es vivir con ese sentimiento de culpa. Qué horrible es vivir con una conciencia que nos taladra por la culpa. La culpa nos enferma, el alma, el espíritu y después el cuerpo. Y dice aquí, te declaré mi pecado, no cubrí mi iniquidad y confesaré mis transgresiones al Señor. Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Un texto paralelo está en el Salmo 77. El Salmo 77. Miren lo que dice allí el salmista. El salmista acá está pasando por un periodo muy doloroso, el Salmo 77, muy doloroso. Él se empieza a cuestionar el amor de Dios, se empieza a cuestionar dónde está el Señor, hasta cuándo, Señor, y empieza a cuestionarse cantidad de cosas. Mire lo que dice el 77, vamos a arrancar leyendo el versículo 1 para que entiendan un poco el contexto. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Esto es un salmo de Asaf, pero Asaf, igual que David, era gente temerosa de Dios, pero eran personas que pasaron momentos muy difíciles. Acá vemos que el salmista está pasando un momento de angustia como muy poco. Él clama al Señor, dice, lo busqué en el día de mi angustia, alzaba en mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Mire cómo estaba el salmista, pero literalmente enfermo espiritual, deshecho el hombre. Y luego dice el versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejaba pegar los ojos. Si hubiera ido a un médico, le hubiera mandado cierto medicamento para poder dormir, para poder descansar. El hombre estaba angustiado, el hombre estaba completamente agobiado por esa carga que tenía en su interior. Dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón. Él pensó recordar los tiempos pasados con el Señor. Dice, y mi espíritu inquiría, es decir, pensaba, meditaba en esas cosas, buscaba respuesta dentro de sí. Y él pensaba, y acá queda escrito, esto es un poema, esto literalmente en hebreo es un poema, que quedó plasmado para la posteridad, y dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Estas son preguntas retóricas. Vio que hay una pregunta ahí, ¿no? Su espíritu está inquiriendo, se recordaba de las bendiciones pasadas, los tiempos hermosos que vivió con el Señor, con los hermanos, pero ahora está en un momento muy complicado este hombre. Y él se pregunta allí, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ustedes qué dirían a esto? No. ¿Verdad que no? Verso 8, hay otra pregunta. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Entonces el problema de él no era que Dios no tenía ya más misericordia. Ahora vamos a ver cuál era el problema. Porque el problema no es Dios, el problema no es el hermano, el problema no es la iglesia, el problema es mi corazón enfermo. Y necesita arrepentirse. Decir, Señor, como él dice ahí en el versículo 10, no, el problema es que esta enfermedad es mía. No es el problema que el Señor me olvidó, que el Señor no contesta mis oraciones, que el Señor no tiene misericordia. Señor, esta es mi enfermedad. Él confesó que el problema no es Dios. El problema no es el hermano, el problema no es la iglesia, el problema soy yo. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? No. Verso 9, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? No. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No. Entonces el problema soy yo. Ahí comienza la cosa. El problema no es el Señor, el problema soy yo. Dije, enfermedad mía es esta. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré tus hechos. Ahí empezaba a venir la sanidad, la restauración de un alma quebrantada.
No era que Dios no le escuchara las oraciones, no era que Dios lo había descartado, no era que Dios lo había olvidado, no era que Dios tuviera misericordia. Los demás no tenían la culpa, el problema estaba en su corazón. Él se había apartado del médico por causa de su dolor espiritual. Y él reconoce que era una enfermedad que él tenía que solucionar, recordando las maravillas del Señor, lo que Dios había hecho, lo que Dios sigue haciendo. Y bueno, nosotros en el Nuevo Testamento tenemos esa promesa en Hebreos 13:8 que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, volviendo al Salmo 32, que es un salmo muy parecido, recuerden que David dijo en el versículo 5 del Salmo 32, te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y luego David se alegra. David se